Hay que ver bien. Tenéis la tropa preparada. Muy bien. Antonio Fontenla Ramil, La Coruña, 1943. Desde 2001 es presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, compaginando con la jefatura de la Patronal Provincial Coruñesa. Pertenece a la directiva de la COE. Vinculado al sector de la construcción y la promoción, la vocación le viene de tradición familiar en Construcciones Fontenla, que fue fundada hace más de 70 años. Cercano y dialogante, ha tenido siempre contacto fluido con partidos políticos, sindicatos, fuerzas sociales y otras organizaciones empresariales. Fue presidente, primer empresario español que lo fue, de la Confederación Europea de la Construcción, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Construcción y de APECO. Vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y forma parte del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Cónsul honorario de México, con sede en Coruña, pero para las 4 provincias gallegas, y voz más que autorizada para hablar de su sector y actividad en particular y de la situación general y de la situación actual en general. Don Antonio, hacemos a partir de ahí ya lo que vosotros mandéis, pero en principio una exposición de cómo está el patio, como se suele decir, cuando usted quiera. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. En primer lugar, mi agradecimiento a la Asociación de la Prensa, y aquí estoy rodeado de Manolo y de José Gerardo. También gracias a Rafael Benito, que te pesará la estrella, pero es muy importante para la ciudad que haya 5 estrellas, muy importante, porque marca un poco también la categoría. Y muchas gracias a todos por estar aquí y a mí porque he sido el primero el que rompe el fuego. Bien. Quiero que os deseo el mayor de los éxitos, que estoy seguro que lo vais a lograr. A lo largo de mi intervención intentaré trasladaros mi visión y análisis de la situación de la economía, sobre cómo está afectando la crisis a nuestro país y a nuestra comunidad, para dejar paso a continuación a vuestras preguntas. Días atrás asistimos al primer debate del Estado de la Nación, convocado en esta legislatura. En su transcurso se repasaron algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno en estos últimos meses y se comentaron algunos hechos relevantes sobre el comportamiento reciente de la economía. Entre todo lo anunciado, valoró especialmente la reducción del déficit registrado en 2012, aunque no lo sabemos, parece que está en torno al 7%, ¿no? Aunque está sin cerrar. Un dato que, a pesar de que evidencia que no se alcanzará la meta establecida del 6,3, supone un hecho alentador por cuanto en 12 meses se consiguió rebajar el gasto público en casi 2 puntos. Un logro que se ha alcanzado a través de 2 vías, mediante un incremento de la recaudación tributaria y un descenso generalizado del gasto público. En el primero de estos órdenes se ha incrementado de manera contundente la presión fiscal, mediante un alza en el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades, lo que ha permitido recaudar, como ha cuantificado el ministro Montoro, un total de 168.700 millones de euros, lo que supone un incremento de un 4,3% sobre la recaudación del 2011. No puedo ocultar que a los empresarios nos cuesta aceptar la subida de la carga tributaria, dado que su puesta en marcha ha restado mayores recursos a un mercado ya excesivamente deprimido. Como nos cuesta también compartir un incremento en el impuesto de patrimonio que había sido descartado desde la Xunta de Galicia escaso tiempo atrás. Esta decisión del Gobierno gallego supone una mala noticia por cuanto se trata de un tributo que desincentiva y penaliza el ahorro, al tiempo que supone una doble imposición, como se ha reconocido desde la propia Administración. No obstante, en el apartado de la fiscalidad, los empresarios nos sentimos obligados a apoyar al Gobierno porque nos encontramos en un momento excepcional en el que, en base al mayor consenso posible, se deben adoptar medidas también de carácter excepcional. Por cierto, sería también deseable que entre los partidos políticos en estos momentos tan delicados se abriesen también líneas de diálogo para buscar consensos en las grandes áreas de nuestra economía y sociedad. El recrudecimiento de la presión fiscal, además de restar recursos desde la iniciativa privada hacia el ámbito público, es un elemento que menoscaba gravemente la ya de por sí enflaquecida competitividad de nuestra economía, por lo que en aras de asegurarnos un futuro próspero deberíamos aligerarla. Estos últimos días, al hilo de la celebración del debate del Estado de la Nación, se ha llegado a sugerir una posible reducción en futuros ejercicios de la presión fiscal.
Los empresarios deseamos que estas insinuaciones se vean confirmadas, se plasmen por escrito en el BOE y con su publicación se alivie la carga tributaria que experimentan empresas y familias. Regresando de nuevo al déficit, cabe recordar que el control de esta variable es la medida precisa con la que nos evalúa Europa y otros socios internacionales. Y es también el indicador cuyo comportamiento regula la financiación pública y privada de nuestra economía. Ante estas responsabilidades, los empresarios valoraríamos de manera positiva la relajación de los objetivos de consolidación fiscal. Una relajación que sugirió el propio vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, quien confirmó que Europa podría suavizar las exigencias de déficit de España. Eso sí, siempre y cuando se mantenga el rumbo actual con los ajustes y el saneamiento de las finanzas públicas, puntualizó Olli Rehn. Una relajación en los objetivos de consolidación fiscal sería en estos momentos más que pertinentes, dado que mantener un criterio monolítico puede conducirnos a una situación pareja a la que está viviendo Portugal, cuyo deterioro le ha obligado a modificar la semana pasada sus previsiones para 2013. Y vuelve a surgir Grándola, Ciudad Morena, ¿no? Vila Morena. Los nuevos pronósticos han hecho públicos por nuestros vecinos doblan la caída prevista en 2013 hasta situarla en el 2%. Ante estas circunstancias, en un contexto de recesión generalizado en la mayor parte del continente, debemos plantearnos la viabilidad de las exigencias establecidas años atrás para proceder a adecuarlas a una realidad fluctuante. Además, en caso de no suavizar los objetivos de déficit, España tendría que proceder a una nueva y dramática rebaja de 2 puntos hasta el próximo mes de diciembre. Permítanme que ejemplifique de manera gráfica lo que ello podría suponer. En estos últimos 12 meses se ha logrado imponer, no sin un enorme esfuerzo, un corsé al desbordante gasto público. Un corsé que, como demuestra la contención social y otros problemas registrados, ha costado grandes esfuerzos abrochar. Si este corsé se le exige ceñirse un par de vueltas más, apretarse con mayor presión, se incrementa también el riesgo de que reviente por algunos lados las costuras económicas y sociales de este país. El comportamiento de la economía. En el tercer trimestre de 2012, la economía nacional moderó su contracción de manera puntual y aislada, eso sí, en razón del adelanto de la decisión de compra del mercado ante la entrada en vigor del IVA. No obstante, la cara más amarga de la crisis regresó de nuevo en el cuarto trimestre, al registrarse un desplome en la contabilidad del 0,7. Este registro nos retrotrae a los momentos más difíciles que hemos atravesado en esta crisis, como los vividos en 2008 y 2009, ejercicios en el que se registraron los decrecimientos más intensos. A lo largo de este año creo que seguiremos inmersos en esta tendencia negativa, aunque poco a poco se debería experimentar un movimiento leve, mínimo, imperceptible en el día a día de nuestra sociedad, pero que podemos interpretar como un ligero indicio de que algo empieza a moverse. Insisto, no se constatará ningún gran logro que indique un cambio de tendencia inminente, ni que se haya conseguido domar al fin la crisis, más bien simples indicios de que quizá se haya por fin tocado fondo. Se podría estar gestando una recuperación, pero no podemos engañarnos. Esta será lenta y frágil. Evidentemente, esta situación no permitirá revertir la tendencia negativa que padece un mercado de trabajo caracterizado por un irrefrenable crecimiento en los niveles de desempleo. Esta es, sin duda, una de nuestras preocupaciones mayores, pero también de nuestros socios comunitarios e internacionales cuando se analiza la evolución de nuestra economía. Resulta asombroso que un país moderno como el nuestro, con una economía cada vez más internacionalizada, con muestras punteras de diversos sectores de actividad, ofrezca estos niveles desmesurados de desempleo y con circunstancias especialmente dolorosas como las que sufren los jóvenes. En el año que estamos atravesando no es previsible, como antes comentaba, que el mercado de trabajo experimente un cambio sustancial en su evolución. No se producirá, por tanto, un crecimiento neto de empleo. Más bien, lo contrario. Al hilo del primer aniversario de la entrada en vigor de la reforma laboral, diversas fuentes sindicales, políticos y mediáticos se entregaron a criticar con crudeza su eficacia, dado que el mercado de trabajo no ha hecho otra cosa que enflaquecer.
parece que se llegó a pensar que la puesta en marcha de un conjunto de medidas en el ámbito laboral podría por sí solo corregir las numerosas deficiencias que presenta nuestra economía y revertir la profunda atonía que padece el mercado. Cuando, en opinión de los empresarios, un conjunto de normas no puede contrarrestar de manera aislada la caída de las ventas, con la consiguiente reducción de la producción, de las plantillas, tampoco las probables pérdidas, así como los problemas de liquidez y la financiación. La reforma laboral es un paso más de los muchos que hay que emprender para dejar atrás la crisis. Un único paso no representa un avance sustancial, pero si se dan muchos más, poco a poco uno se va alejando de la posición inicial, en nuestro caso de una grave y profunda atonía. La verdadera eficacia de la reforma laboral se comprobará cuando se reactive la financiación, la gran asignatura pendiente de esta crisis, y cuando se suscite un cierto dinamismo en la demanda. Será en este preciso momento cuando, en mi opinión, la actual normativa demostrará su eficacia a la hora de contratar, por cuanto hasta el momento ha servido principalmente para contener la caída del empleo, que podría haber sido mayor. No tengan duda de la registrada. De todas formas, se trata de una reforma que habrá que retocarla en el futuro, pues se necesita de una mayor flexibilidad, mejorar ciertos aspectos que contempla en cuanto a la ultraactividad de los convenios, sobre formación, etc. Dentro de estas reformas, que a modo de pasos debemos emprender para alejarnos de la situación actual, todavía está pendiente reformas importantes de calado, como la actualización de las administraciones o la reforma de la unidad de mercado esbozada semanas atrás. El proceso reformista que está impulsando el Gobierno, a veces de manera más lenta y pausada de lo que a los empresarios nos gustaría, debe proseguir hasta modernizar por completo unas estructuras de nuestra economía que, tal y como dejó al descubierto la crisis, ya no son válidas para generar empleo y riqueza. Si bien, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, y reconozcámonos, algunas ayudas lanzadas desde Europa, no nos encontramos ya al borde del abismo, o, prosiguiendo con la metáfora empleada por el presidente días atrás, hemos evitado el naufragio. No se puede ocultar que nuestro barco mantiene importantes vías de agua que urge reparar. Al margen del mercado de trabajo, como antes señalaba, los empresarios aguardamos a que de una vez se facilite a las empresas el acceso a un crédito que resulte imprescindible para su actividad. Así las cosas, aguardamos que las sucesivas reformas financieras emprendidas en cuanto apuntan a la mejora de la solvencia de las entidades permitan que en el mercado fluya de nuevo el crédito. En Galicia, centrándonos en Galicia, en nuestra comunidad, si bien los principales indicadores económicos apuntan a que nos encontramos ligeramente mejor que en el conjunto del país, no por ello nuestra situación es menos grave. Y es que hay pocos sectores que no estén sufriendo graves penalidades en su actividad. Desde el campo, con los problemas del sector lácteo, hasta la pesca, con el cierre de algunos de los caladeros importantes, y por otra parte, la construcción está totalmente parada al no haber inversión ni pública ni privada. Desgraciadamente, este es uno de los sectores que agrupaban a más trabajadores, de ahí, en parte, el elevado nivel de desempleo de nuestro mercado laboral. La industria se ha recuperado últimamente. Durante un largo periodo sufrimos una caída inclemente del nivel de producción industrial, IPI, que se ha conseguido equilibrar desde hace unos meses. Con todo, sectores como el naval están pagando un elevado peaje, no solo por los rigores que acompañan a la crisis, sino por las circunstancias endógenas, como ha sido la salida del conflicto del TASLIS. A pesar de haber impulsado un nuevo sistema de bonificaciones, todavía está por resolverse aspectos importantes del expediente abierto desde Bruselas, lo que está impidiendo la concreción de nuevas contrataciones. También la automoción, otro de los sectores punteros de nuestra economía, ha sufrido grandes dificultades en 2012, pero confío en que a lo largo de este año se experimente un mejor comportamiento. El comercio, el turismo, en fin, creo que ningún sector está teniendo la suerte de ver desde la barrera cómo pasa esta crisis. En todo caso, contamos con algunas empresas fuertemente internacionalizadas, con una amplia presencia exterior que les está permitiendo amortiguar las turbulencias de nuestra economía. Con el ánimo de revertir el signo negativo que ofrece desde hace un lustro nuestra economía, a los empresarios nos gustaría que las pymes y los emprendedores se sitúen en el centro de las políticas que se impulsen en esta nueva legislatura desde la Xunta. Precisamente esta misma mañana el Pleno del Parlamento aprobará los presupuestos de la Xunta para 2013,
unas cuentas parejas en volumen de gasto a las del ejercicio 2006. Este hecho indica por sí solo la pérdida de dinamismo que ha experimentado nuestra comunidad. Con buen criterio, la Xunta ha fijado la recuperación económica como el primero de sus objetivos para la presente legislatura. Tras una legislatura en la cual el equilibrio de sus cuentas superó la prioridad, la puesta en marcha de medidas de estímulo económico supone en estos momentos una necesidad. Saludamos, por tanto, la creación de un fondo para el crecimiento que los empresarios gallegos esperamos importantes resultados, por lo que demandamos que se arbitren lo antes posible medidas encuadradas en este nuevo fondo. Llegados a este punto, concluyo mi intervención agradeciendo a la Asociación de la Prensa y al Hotel Finisterre la invitación. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Es un grave deterioro tremendo de lo que es la política de la Unión Europea en los países del sur, ¿no? Tiene dos partes, una buena y otra mala. La parte mala es que España e Italia están como muy identificados, van los dos caminos parejos. Italia parecía que era la favorita de la señora Merkel, que tenía la señora Merkel como una cierta predilección hacia Monti, que hacia España, que hacia Rajoy, pero entiendo que en este momento la señora Merkel estará muy preocupada, porque el caso político es un caso de drama, y no lo digo por una de las acepciones, sino que esté el señor Grillo y el señor Berlusconi ahí parece de opereta, ¿no? Pero bueno, los pueblos son soberanos y tendrán que, me imagino, que rectificar pronto. Aquí se produce ahora al revés, uno de los graves riesgos que teníamos nosotros. Nosotros comentábamos hace tiempo que cuando había estos ataques al euro, de que era como una manada de lobos hambrientos que perseguían a dos bisontes grandes y que se iban distanciando. Italia corría más que España y nos dejaba atrás, más cerca de las fauces de los lobos. Ahora puede ser al revés, de que nosotros vayamos mejorando y que seamos, porque atacar a dos bisontes juntos con la población que tiene, y Italia al fin y al cabo es la tercera economía de Europa, es grave e importante, pero atacar uno solo es más posible y más asequible, ¿no? Pero bueno, es un símil que teníamos de cuando estaba el movimiento tan importante de especuladores, ¿no? Que se arregló sin gastar un euro, simplemente con que Draghi hubiese dicho aquellas palabras: vamos a respaldar al euro hasta donde sea necesario, que también la podía haber dicho quizá un poco antes e non hubiésemos llegado a esos niveles. Bueno, non so que temos que arranxar dunha forma determinante o que o déficit, non? E temos que é un tema que nos temos que poñer todos de acordo, que non pode ser que Galicia e algunha outra comunidade este cumplindo e outras estén triplicando a débeda que teñen, porque eso nos dá moi mala sensación, é o que falabas ti antes, non a hora de que adquirir a débeda pública, pois non acuden a prima de risco, se avanza. Eu creo que conxugar os dous temas. Por iso falei antes dos 380 millóns que deixou para fondo de crecemento a Xunta de Galicia. Considero que é moi importante este tipo de medidas, non? Hai tamén hai un fondo entre o que é a Unión Europea e o goberno español para o desemprego dos menores de 30 anos, me parece que son, de 25 anos. Imposible ter o 50 e tantos % da población juvenil en paro. Unha xeneración que está moi preparada, que ten moi bons estudios e que está tendo que emigrar, non? Algo que non nos gusta, porque además é unha pérdida de valor importante para un país. Bueno, la verdad es que el sector financiero gallego está en estos momentos pues en una situación de intentar que exista. En este momento, pues muchas de las instituciones, hoy venía en la prensa que el Banco Gallego parece ser que se va
en un plazo muy corto a vender. Había un plazo más largo, hasta junio. Me parece que hay prisa por el FROB por colocarlo. El Banco Echevarría se vendió su mayoría a un grupo venezolano. Las dos cajas que se fusionaron están en este momento en un proceso de readaptación, de poder lograr ver qué futuro tienen. Hace unos días tuvimos una reunión con el presidente y el consejero delegado de Nova Galicia Banco y estaban pues bastante satisfechos de que habían cerrado un tema importante que era pues el ERE que tenían que hacer y habían llegado a acuerdo en una serie de cierre de oficinas. También creían que los inversores extranjeros seguían dispuestos a invertir. Yo creo que en este momento el problema que queda, y así se lo dijimos, es el problema de las preferentes. Es un problema que hay que solucionar como sea, porque está dando una imagen de Nova Galicia Banco importante. El FROB le inyectó 5.000 y pico millones, vendieron activos por 5.000 y pico millones al Sareb, a la Sociedad de Recuperación Bancaria, y yo creo que pueden estar en un buen momento, una vez que arreglen estos temas que tienen, de poder hacer una salida importante, ¿no? Yo lo que creo es que las medallas se dan muy fácilmente y se quitan muy fácilmente, o sea que debíamos de ser más cautos en darla para no tener luego que quitarla, ¿no? El tema de Méndez todavía no se produjo. La de Galloso se la retiraron ayer, lo otro es un proceso que va. Porque se inicia el proceso, lo mismo que aquí. Ya como dijeron, le han retirado, yo pensé que ya está. Yo creo que habrá que tomar una postura en ese sentido, ¿no? Es decir, que creo que se dan con mucha rapidez las medallas de oro. Sobre todo, creo que las medallas de oro se deben dar una vez que termina la vida profesional, cuando ya no se pueden cometer errores. Ese es el tema más delicado que tenemos los empresarios, y es el tema que hace que la economía no marche, que no hay financiación, y la financiación para los empresarios es como el oxígeno. Si aparte de esto la entidad financiera más importante, que tenía como el 40% del porcentaje bancario, pues está en una situación, digamos, extraña, no habitual, pues resulta que teníamos todavía más falta de oxígeno que pueden tener otras comunidades y de otros países. Bien, entonces, en ese sentido, lo que sí es una malísima noticia esto de Italia, porque se estaba empezando a solucionar el tema de la financiación. O sea, en la última subasta, el 60% de la compra de deuda española fueron por extranjeros. Y sobre todo lo que comentábamos hace 3 semanas con el embajador Alan Solomon de Estados Unidos, que nos decía que había habido gran avidez por parte de inversores privados norteamericanos en comprar deuda a 10 años de España, que él había aconsejado que era una buena inversión, y de hecho así se veía en los resultados de las compras. Eso venía muy bien, porque lo que hacía era destensionar la financiación de los bancos, porque los bancos estaban dedicando una parte muy importante de su financiación a financiar a su vez al gobierno, al Estado, y entonces en ese sentido pues era más dinero que quedaba libre. En las últimas medidas del gobierno se hablaba de 45.000 millones que iba a haber de fondo para financiación de las pymes. Se estaba también estudiando un posible fondo para pagar deudas que se han vuelto a producir en las administraciones públicas. Claro, mientras todo eso no se produzca, la economía seguirá paralizada y seguiremos con muy poquitas posibilidades de crecer. Afortunadamente, lo que estamos teniendo es un mercado exterior pujante, pese a que el año
pasado hubo, en teoría, un retroceso, fue un retroceso causado por dos sectores que hemos comentado antes. Uno ha sido el del automóvil, que Citroën tuvo menos producción, mientras se adaptaron los nuevos modelos a fabricar. Ahora parece que eso está solucionado. Y otro tema que influyó negativamente fue el naval. Pero el resto se sigue aumentando el tema de la internacionalización, que es lo que de verdad encuentran mercados las empresas, porque la demanda interna está muy paralizada. Bueno, mira, yo te voy a comentar. Es un tema, yo el informe no lo tenemos, digo la Junta de Compensación, lo hemos pedido oficialmente, todavía no nos lo han dado, y en este momento lo que te quiero decir es que yo estoy estudiando acciones judiciales contra esta actuación. En este momento la duda que tenemos es si vamos a ir simplemente a una demanda en reposición del honor, porque se nos menciona, o si vamos a ir a una querella criminal. Pero en breves días tendréis la respuesta, y con esto creo que ya te digo bastante. Nosotros, antes de presentar la demanda, lo dice así la ley, tenemos que presentar un escrito antes, 3 meses antes de presentar el contencioso. El escrito ya está presentado. ¿Han tenido algún contacto con el ayuntamiento en aquella rueda de prensa? Yo veo al alcalde con mucha... sobre ese tema yo no he hablado nada. Sé que ha habido contactos entre los técnicos de la Junta de Compensación y técnicos y municipales, pero yo he estado totalmente al margen del tema. Trabajar los que tienen que trabajar. La voy a presentar, no sé si la Junta de Compensación la querrá presentar también. Yo lo voy a presentar porque el único nombre que aparece ahí es el mío y el de mi familia. Entonces yo la voy a presentar. No sé si otros miembros de la Junta de Compensación, que aparece el nombre de sus empresas, lo van a seguir o no. Yo es un tema que desde el primer momento lo tuve claro. Como sabéis, dimití de un cargo en Emalsa porque me parecía que no era lógico estar en un consejo nombrado por el ayuntamiento y estar pleitando contra el ayuntamiento, y no solo por esto, sino por la deuda. Y entonces es lo que te puedo decir. Yo, Antonio Fontella la va a presentar. Los demás, cuando lo tengamos listo, hablaremos con ellos. Es un tema que creo que es un tema gravísimo, el tema de la corrupción, y antes os comentaba que es un tema que surgió también en la conversación que tuvimos con el embajador americano, y el embajador americano nos decía: en nuestro país también hay corrupción. La diferencia es que en una semana se sienta en el banquillo y se les condena a los corruptos. Y aquí el problema es que tardan, los casos duran y duran, se les da vuelta y se les da vuelta y siguen sin que se produzcan respuestas. En cuanto a la crisis de la COE, bueno, Gerardo Díaz Ferranz, que era un empresario que tenía estaba en muchos sectores y muchos temas, pese a que le decíamos que tenía que dejar, él estaba totalmente convencido que iba a solucionar su crisis. Después ya no le quedó más remedio que dimitir. La nueva cúpula de la COE, estamos muy preocupados por ese tema, y de hecho estamos en un cambio de estatutos para limitar mucho más la permanencia de la gente que esté dentro de los cargos directivos, que no tengan ningún tipo de problema. En cuanto a lo que me dices de CEIN, bueno, yo en este momento se está investigando ese tema, y yo creo que tenemos que respetar el beneficio de la duda todavía de Arturo Fernández, ¿no? O sea, que creo que es un tema que se está investigando, y ya sabremos al final cómo sale, ¿no? Porque Alvedro quizá es el aeropuerto en el cual la media de vuelos es muy alta, y quizá el precio de los billetes es de los más altos también, porque precisamente de Coruña salen muchos ejecutivos que cambian mucho el billete y que pagan la tarifa completa. Entonces es un tema que no entiendo, el cómo las compañías
se están retirando de Almedro. Yo, la verdad, con los altos ejecutivos de Iberia, tengo muchos amigos, he estado viendo de este tema, hemos estado hablando de este tema, lo que pasa es que están inmersos en una crisis tal, con una serie de problemas que han quedado de venir a Coruña para hablar con nosotros. Pero es un tema que no es nada bueno, ¿no? Y lo de la fábrica de armas, yo entiendo que el gobierno municipal y la Xunta tienen mucho que decir en este tema. Es una empresa estratégica, es una empresa que lleva muchísimos años, que tiene un gran prestigio y entiendo que se debería de hacerse todo lo posible para que permanezca en la Coruña. Yo creo que el gobierno central, me imagino que es un buen cliente de General Dynamics, ¿no? Pues el que creo que te puede entrar también en este tema. Yo creo que hay otro tema muy importante, que es que hay unos terrenos muy valiosos y lo que hay es que garantizar la permanencia de esa misma calificación urbanística. Que no se dé un pelotazo urbanístico llevando la empresa de ahí, ¿no? Por eso decía que el ayuntamiento tiene mucho que decir, la Xunta entiendo que también, y el gobierno central, por supuesto, ¿no? Bueno, está la verdad es que hay tan poca inversión que sí, que está bastante, yo creo que no hay mucho que esté. Quizá los que nos tentan al día sean los ayuntamientos, ¿no? Por eso en Madrid hemos pedido un nuevo fondo para que las administraciones se puedan en cierto modo acudir a ellos y se puedan resolver esa situación de morosidad, ¿no? Mira, es un tema local, cada uno tendrá que ver la situación en este sentido. Yo no voy a dar aquí mi opinión. Es un tema que ellos sabrán lo que hacen y cómo lo hacen y cómo lo mueven, ¿no? Yo creo que yo, si quieres te damos datos de la oficina de San Pablo. Si hay 3 oficinas que están funcionando tremendamente bien en Sao Paulo, es la de Bogotá y es la de México. Son las que tienen mayor actividad. Está funcionando muy bien y eso no era lo de que estaba trabajando solo, fue en un momento. Nuestras oficinas, o sea, tampoco era uno, eran 2. Nuestras oficinas son de 3 personas. No tenemos más que 3 personas. Un director, que normalmente es alguien del país, un analista, que es normalmente alguien de Galicia, y una persona para el resto de infraestructura. O sea, que es que decir que había uno solo no es cierto. En ese momento había causado baja, estaba de baja el analista, que era gallego. Por eso es lo que pasa. Incluso hubo una denuncia, fue la Inspección de Trabajo brasileña y no levantó ningún acto, encontró todo perfectamente correcto, pese a que Brasil no es de los países más acogedores en este tipo de instalaciones. Son países que tienen una burocracia muy grande y tardan mucho en dar los papeles y todo este tema. En este momento lo que hay es una gran bolsa de viviendas que en cierto modo se ha traspasado al banco malo, como se llama, ¿no? Al Sareb. Entonces dependerá mucho de cómo actúe el Sareb. Sareb tiene 15 años para resolver este tema, el haber traspasado esos activos y ponerlos en mercado. Si lo va haciendo paulatinamente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el mercado, pues habrá un futuro para la construcción. Si lo suelta todos de repente, pues entonces se retrasará más la entrada en vigor. Lo que sí es cierto es que nosotros, es verdad que se llegó en España a salvajadas de hacer 800.000 viviendas, 900.000 viviendas, pero en este momento estamos en torno a 100.000 y
que se considera idóneo para España son 350.000 viviendas. Entonces estamos, en cierto modo, ya equilibrando el desequilibrio que había. En este momento se venderían muchas viviendas si hubiera financiación. Es que en este momento vas a pedir una hipoteca y no te dan ni la mano en los bancos. Yo creo que depende del plazo que se le dé de duración. Hombre, yo creo que si se prevé para 8 años, pues en realidad estamos hablando de 4.000 viviendas al año. Posiblemente estos primeros años sean como muchas viviendas, pero en la globalidad hay alguna vez que esperemos que la economía, aunque no vuelva a la locura que hubo en lo que fue el tema inmobiliario, que fuimos responsables todos. El gobierno central, que permitió, los gobiernos más cercanos, el autonómico y el municipal, y sobre todo la banca, que facilitó créditos sin ningún control del Banco de España en ese momento, y entraron muchísima gente que no eran empresarios y ahí valía todo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues es importante el ver cómo se va a mover en este sentido. Yo prefiero que haya un mercado de 35.000 viviendas posibles que haya uno de 5.000, porque cada vez que haces un plan general es un trama. Fíjate los años que llevamos para aprobar este plan general, ¿no? Llevamos varios años y llevamos varias corporaciones. Cada vez que llega una corporación, pues empieza de nuevo el proceso. Entonces, por eso prefiero que haya una previsión amplia que no haya una previsión. Yo lo que os puedo decir, y esto es noticia directa del embajador mexicano, que el anterior presidente había dado instrucciones a los ministros mexicanos de que había que ayudar a España y concretamente que había que ayudar el tema de Galicia. Creo que es un tema muy importante. Se aprovechó muy bien el puerto exterior, que es una gran instalación y que nos va a dar muchas alegrías a los coruñeses, y se aprobó también muy bien la voluntad del gobierno mexicano de entrar en temas de instalaciones en España. Consideran a España como un posible hub hacia Europa, y en cierto modo descentralizar todo lo que es los grandes puertos holandeses. Creo que esto es muy importante, y es importante también que el otro día hablábamos de que está cerca llegar a un acuerdo con Repsol, que la instalación que tenemos en este momento petrolera allí va a dar una gran importancia. En cuanto al nuevo presidente Peña Nieto, en la visita que tuvo a España antes de ser presidente, pues corroboró la intención, me transmitió el embajador, de ayuda a España, cosa que tenemos que agradecer. México, como ha tenido tantas crisis y tan seguidas, ha sido una oscilación continua, comprende cuál es la situación de España, y la verdad es que ellos están convencidos de que vamos a salir de la crisis fortalecidos. Es una opinión más que es muy agradable oírla, ¿no? Os cuento, la verdad es que yo creo que de mis primeras gestiones como presidente de la CEG fue incluso haber llegado a un acuerdo con el sindicato Comisiones Obreras para reivindicar el tema del AVE, que no se estaba produciendo, que se estaba muy retrasado. Nos dieron un plazo, luego nos dieron otro plazo, y ahora nos acaban de dar el 2018. En estos momentos nuestra preocupación es que llegue el AVE el año 18, pero que llegue bien. Es decir, en estos momentos, y yo voy a ir mañana concretamente a Orense, porque hay un problema en la línea Taboadela-Orense, que parece la llegada, los últimos, creo que son 17 kilómetros de llegada a Orense. Si no se hace el plan que está previsto y se mantiene la vía actual, esto podría provocar un retraso de como 10 o 12 minutos de la llegada a Galicia, y eso en una duración que siempre se ha dicho que no debe de sobrepasar las 3 horas, porque después de las 3 horas no es competitivo, pues es muy importante para nosotros.
He hablado con la Consellería de Ordenación del Territorio, con el propio consejero, en este sentido, y me dijo que lo que se va es a revisar todas las llegadas y salidas de las grandes ciudades, o sea, el paso del AVE en las grandes ciudades para que no pase esto. Y se habrá que hacer también, posiblemente se haya que revisar las estaciones, porque lo que tienen que ser unas estaciones que sean funcionales y que sean cómodas, es lo que queremos. Creo que los gastos se tienen que hacer en la vía y se tienen que hacer en todo el material ferroviario que se instale en estas líneas, ¿no? Es lo que nosotros como empresarios queremos.